Un hombre emergió de las sombras del anonimato para cambiar el curso de la historia. Con una mente afilada como una hoja y una curiosidad insaciable, trazó un camino que conectaría Oriente y Occidente, desafiando el pensamiento de su tiempo y dejando un legado que resuena hasta hoy. Su nombre, Fibonacci. ¿Quién fue este genio? Primeros pasos, Pisa, 1170. En el bullicioso puerto de Pisa, donde los barcos mercantes surcaban el mar Tirreno cargados de especias, sedas y sueños, nació Leonardo Fibonacci. A Leonardo de Pisa se le llama Fibonacci debido a una abreviación de Filius Bonacci, que en latín significa hijo de Bonaccio. Leonardo Fibonacci, hijo de Guillermo Bonacci, un próspero comerciante que trabajaba como administrador de la aduana de Pisa en el puerto de Bugía, en el norte de África. El año era 1170 y Pisa era mucho más que una simple ciudad. Era una república marítima en su máximo esplendor, una potencia comercial que competía con Génova y Venecia por el dominio del Mediterráneo. Las calles empedradas resonaban con el sonido de múltiples idiomas: italiano, árabe, griego, testimonios vivos del intenso comercio que bullía en cada rincón. Guillermo Bonacci no era un comerciante común. Representaba a los mercaderes pisanos en la corte del emir almohade en Bugía, actual Argelia, un puesto estratégico que requería no solo habilidades comerciales, sino también diplomáticas. Su familia pertenecía a la incipiente clase mercantil que estaba transformando la economía europea, alejándola del sistema feudal hacia un modelo más dinámico basado en el intercambio y el conocimiento. Leonardo creció en un ambiente que desafiaba constantemente los límites del conocimiento. Su padre, consciente de la importancia de la educación, decidió que su hijo aprendiera más allá de lo tradicional. Desde muy temprana edad, Leonardo fue expuesto a un mundo de números, cálculos y sistemas de contabilidad que serían fundamentales para su futuro desarrollo. La casa de los Bonacci no era un hogar común. Los mapas cubrían las paredes, instrumentos de navegación descansaban en estanterías y pergaminos con cálculos comerciales se mezclaban con libros de texto. Era un laboratorio viviente donde el conocimiento práctico y la curiosidad intelectual convergían. A los 10 años, Leonardo ya acompañaba a su padre en viajes comerciales. No era un niño que simplemente observaba, era un aprendiz ávido que absorbía cada detalle. Los puertos del Mediterráneo se convirtieron en sus aulas: Bugía, Sicilia, Marsella. Cada ciudad era una lección, cada transacción un problema matemático por resolver. Los comerciantes de la época utilizaban el engorroso sistema de numeración romano que hacía casi imposible realizar cálculos complejos. Leonardo pronto descubriría que existía un sistema mucho más eficiente: los números árabes, que incluían el crucial concepto del cero y permitían cálculos mucho más simples. En 1170, Pisa era una república independiente en constante conflicto y alianza con otras ciudades-estado italianas. La sociedad estaba estratificada. Nobles, comerciantes, artesanos y campesinos coexistían en un delicado equilibrio. Los Bonacci representaban la emergente clase mercantil que desafiaría eventualmente el poder de la nobleza tradicional. La educación formal era privilegio de pocos. Mientras los nobles estudiaban latín y teología, los hijos de comerciantes como Leonardo aprendían matemáticas, idiomas y habilidades prácticas que les permitirían prosperar en un mundo en rápida transformación. El viaje que cambiaría todo. Cuando Leonardo tenía apenas 10 años,
El mundo no era más que un extenso mapa de posibilidades para él. Los barcos de su padre surcaban el Mediterráneo como gigantes de madera, transportando no solo mercancías, sino también conocimiento, secretos y promesas de mundos por descubrir. Era el año 1180 y los vientos del comercio llevaban consigo algo más precioso que la seda o las especias, la semilla del conocimiento que transformaría para siempre la manera de entender los números. Guillermo Bonacci no era un padre común. Mientras otros comerciantes educaban a sus hijos en las estrechas tradiciones locales, él veía el mundo como un gran aula sin muros. Eligió llevar a Leonardo consigo en misiones comerciales que lo alejarían de Pisa por años, un viaje que marcaría el destino del joven que algún día sería conocido como el más grande matemático de su época. La primera parada fue Bujía, en el norte de África, un puerto bullicioso donde el árabe, el bereber y el latín se mezclaban como especias en un mercado. Aquí, Leonardo descubrió algo que cambiaría su vida para siempre: los números árabes. No eran solo símbolos, eran una revolución silenciosa. Mientras los europeos luchaban con los complejos números romanos, los árabes habían desarrollado un sistema que podía hacer cálculos con una simplicidad asombrosa. Imaginen un niño de 12 años observando a los comerciantes árabes realizar cálculos con una rapidez que parecía magia. Los números 1, 2, 3, 4 que conocemos hoy, el concepto del cero como un espacio vacío pero fundamental, y el sistema posicional que permitía multiplicar y dividir con una facilidad impensable en Europa, era como descubrir un lenguaje secreto, una clave que abriría todas las puertas del conocimiento. Los maestros árabes no solo le enseñaron matemáticas, le mostraron un mundo donde el conocimiento no tenía fronteras. Astronomía, álgebra, geometría. Cada disciplina era una ventana a la comprensión del universo. Leonardo absorbía estos conocimientos como una esponja, su mente joven desafiando los límites que la sociedad medieval imponía al conocimiento. Mientras otros niños jugaban en las calles de Pisa, Leonardo pasaba horas estudiando algoritmos, resolviendo problemas matemáticos que harían sudar a cualquier estudiante de hoy. Su padre lo observaba con orgullo, sabiendo que estaba formando algo más que un comerciante. Estaba moldeando a un revolucionario intelectual. Los viajes continuaron. Sicilia, entonces bajo dominio árabe, fue otro punto crucial. Aquí, Leonardo profundizó su comprensión de los sistemas matemáticos. Conoció a sabios que le enseñaron no solo a calcular, sino a pensar. Aprendió que las matemáticas no eran un conjunto de reglas rígidas, sino un lenguaje vivo para entender el mundo. Para cuando regresó a Pisa, a sus 20 años, Leonardo no era ya el hijo de un comerciante, era un portador de una revolución silenciosa. Había traído consigo no solo mercancías, sino un sistema numérico que transformaría Europa. Los números árabes que hoy usamos universalmente, el concepto del álgebra, métodos de cálculo que harían posible la revolución científica, todo esto venía en su mente. Aprendiendo más allá de las fronteras. El mundo era un pergamino en blanco para Leonardo, y cada viaje era una pincelada de conocimiento que lo transformaría en un lienzo de sabiduría incomparable. Entre 1192 y 1200, cuando el joven tenía entre 22 y 30 años, sus pasos se convirtieron en una danza intrincada por el norte de África, un periplo que no era simplemente un viaje comercial,
sino una expedición intelectual que cambiaría para siempre la comprensión matemática de Europa. El norte de África no era para Leonardo un territorio desconocido, sino un continente de posibilidades intelectuales. Desde Bujía hasta Sevilla, pasando por Kairuán y Alejandría, cada ciudad era una universidad viviente donde el conocimiento fluía como ríos de sabiduría. Los matemáticos árabes no eran simples calculadores, eran filósofos de los números, místicos que veían en las matemáticas un lenguaje universal capaz de desentrañar los secretos del universo. En Bujía, su primera gran escuela, Leonardo descubrió que las matemáticas iban más allá de sumar y restar. Los maestros árabes le mostraron un mundo donde los números tenían alma, donde cada ecuación era una historia por contar. Aprendió álgebra no como un conjunto de reglas frías, sino como un arte de resolver enigmas. El álgebra de Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi no era solo un método de cálculo, era una forma de pensamiento que desafiaba la lógica tradicional europea. Sus maestros le enseñaron el método de completar el cuadrado, una técnica algebraica que permitía resolver ecuaciones de una manera elegante y casi poética. Mientras otros jóvenes de su época perdían el tiempo en trivialidades, Leonardo descifraba problemas matemáticos que harían palidecer a los más brillantes académicos europeos. Su mente no conocía límites, su curiosidad era un fuego que consumía cada desafío intelectual. La geometría árabe fue otra revelación. No era una disciplina abstracta, sino una herramienta práctica para entender el mundo. Mediciones de tierras, cálculos astronómicos, construcciones arquitectónicas, todo requería una comprensión profunda de los principios geométricos. Leonardo absorbía estos conocimientos como una esponja, transformando cada lección en un tesoro que llevaría de vuelta a Europa. En Sevilla, ciudad de encuentro entre culturas, descubrió los trabajos de matemáticos como Ibn al-Banna de Marrakech, quien desarrollaba métodos de cálculo mercantil que revolucionarían la economía. Cada número era para ellos más que un símbolo. Era una puerta a la comprensión del orden universal. Leonardo no solo aprendía, estaba siendo transformado en un puente entre dos mundos intelectuales completamente distintos. Sus cuadernos de viaje, que hoy serían considerados verdaderos tesoros históricos, estaban llenos de diagramas, cálculos, reflexiones que iban mucho más allá de lo que cualquier otro europeo de su época podía imaginar. No era solo un matemático en formación, era un revolucionario intelectual que estaba a punto de sacudir los cimientos del pensamiento europeo. Cuando regresó a Pisa, ya no era el mismo joven que había partido años atrás. Traía consigo no solo conocimientos, sino una visión completamente nueva de las matemáticas, los números árabes, el álgebra, los métodos de cálculo que hoy usamos universalmente. Todo esto venía en su mente como una revolución silenciosa que cambiaría para siempre la forma en que Europa entendería las matemáticas. El libro que revolucionó las matemáticas. En el año 1202, cuando Leonardo de Pisa tenía 32 años, el mundo estaba a punto de experimentar un terremoto intelectual. No sería provocado por ejércitos o reyes, sino por un libro. Un libro que cambiaría para siempre la forma en que Europa entendería los números. El Liber Abazi no era un libro más. Era una declaración de guerra contra la complejidad matemática medieval. Imaginen un mundo
donde multiplicar 17 por 24 significaba horas de cálculos tortuosos, donde cada transacción comercial era un laberinto numérico. Los comerciantes europeos luchaban con números romanos, un sistema tan engorroso que convertía las matemáticas en una pesadilla burocrática. Leonardo había traído consigo algo más que conocimiento de sus viajes por el mundo árabe. Había traído una revolución, el sistema decimal con su elegante simplicidad, los números árabes que hoy usamos cotidianamente, el concepto del cero como un espacio fundamental. Eran armas intelectuales capaces de transformar la manera de pensar de una civilización entera. El libro comenzaba con una declaración audaz. Las matemáticas no eran un arte oscuro reservado para unos pocos, sino un lenguaje universal que cualquiera podía aprender. Presentaba problemas comerciales resueltos con una claridad asombrosa. Un mercader que necesitaba calcular ganancias, un agricultor que quería dividir tierras, un comerciante que buscaba convertir monedas. Todos encontrarían en estas páginas un camino claro. Pero Leonardo no era solo un matemático, era un narrador. Cada problema era una historia, cada ecuación un viaje. Presentaba los cálculos como desafíos fascinantes, transformando las matemáticas de un ejercicio árido en una aventura intelectual. Explicaba el álgebra, la geometría, los algoritmos de una manera que hacía que hasta el más simple comerciante de Pisa pudiera comprender. El impacto fue sísmico. Los comerciantes descubrieron que podían hacer cálculos más rápidos. Los banqueros optimizaron sus registros. Los científicos encontraron un nuevo lenguaje para entender el mundo. El Liber Abaci no era solo un libro de matemáticas, era una máquina de transformación social que democratizaba el conocimiento. La Universidad de Nápoles, bajo el mecenazgo del emperador Federico II, reconoció inmediatamente la importancia de la obra. Por primera vez, un libro matemático no era un tratado académico, sino una herramienta práctica que cualquiera podía usar. Leonardo no solo había introducido un nuevo sistema numérico, había abierto las puertas del conocimiento matemático a toda la sociedad. La secuencia mágica. Había algo más que números en la mente de Leonardo. Había poesía, había universo. Entre 1202 y 1220, cuando oscilaba entre los 32 y 50 años, desarrolló lo que siglos después se conocería como la secuencia de Fibonacci, un patrón matemático tan extraordinario que parecía un código secreto de la naturaleza. Todo comenzó con un problema aparentemente simple. ¿Cuántos conejos nacerían si cada par de conejos producía un nuevo par cada mes? Era una pregunta que sonaba más a cuento de granja que a descubrimiento científico. Pero en las manos de Leonardo se transformó en una ventana para comprender los patrones ocultos del mundo natural. Imaginemos su proceso. Un conejo recién nacido necesita un mes para madurar. Después, cada mes producirá una nueva pareja. Si comenzamos con un par de conejos, al primer mes tendremos un par, al segundo 2, al tercero 3, al cuarto 5. La secuencia comenzaba a tomar forma. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Cada número era la suma de los dos anteriores, como si la naturaleza hubiera encontrado un algoritmo perfecto de reproducción y crecimiento. Pero Leonardo no era un matemático encerrado en una torre de marfil. Era un observador del mundo. Comenzó a notar que este patrón
se repetía en lugares insospechados. Las espirales de las conchas de moluscos, la disposición de pétalos en las flores, el crecimiento de las ramas de los árboles, todo parecía seguir esta misteriosa secuencia numérica. En las plantaciones de olivos de Sicilia, observó cómo los brotes seguían una expansión casi matemática. En los mercados donde su padre comerciaba, veía cómo las poblaciones de animales crecían siguiendo patrones que recordaban extrañamente su secuencia. No era solo un número, era un lenguaje universal que la naturaleza parecía hablar en voz baja. La comunidad científica de la época no comprendió inmediatamente la magnitud de su descubrimiento. Para muchos, era solo una curiosidad matemática. Pero Leonardo intuía algo más profundo. Había descubierto un principio de organización que iba más allá de las matemáticas, un código que conectaba números con vida. Siglos después, científicos descubrirían que la secuencia de Fibonacci está presente en la estructura de las galaxias, en el ADN, en el crecimiento de las poblaciones. La proporción áurea, ese número mágico cercano a 1618 que se obtiene dividiendo números consecutivos de la secuencia, se encuentra en obras de arte, en la arquitectura, en la música. No era solo matemática, era poesía numérica. Cada número contaba una historia de crecimiento, de expansión, de una armonía oculta que gobierna desde lo más pequeño hasta lo más grande. Leonardo había encontrado un lenguaje secreto del universo. Reconocimiento imperial. En el año 1225, cuando Leonardo tenía 55 años, el destino tejía para él un capítulo que pocos matemáticos de su época hubieran imaginado. Federico II, el emperador más extraordinario del siglo XIII, no era un gobernante común. Conocido como el Stupor Mundi, la maravilla del mundo, era un monarca que devoraba conocimiento con la misma pasión con que otros conquistaban territorios. La corte imperial de Federico II era más que un palacio. Era un hervidero intelectual, donde científicos, matemáticos, astrónomos y filósofos convergían como constelaciones de sabiduría. Y en medio de este universo académico, Leonardo de Pisa brillaba con luz propia, no por su origen noble, sino por la única aristocracia que realmente importaba, la del conocimiento. La invitación no llegó como un documento formal, sino como un desafío. Federico II, fascinado por los trabajos de Leonardo, convocó a los mejores matemáticos de su reino para una competencia intelectual que se convertiría en legendaria. Los problemas propuestos no eran simples ejercicios matemáticos, eran acertijos que desafiaban los límites del pensamiento científico de la época. Imaginen la escena. En el gran salón del Palacio de Nápoles, rodeado de los más brillantes intelectuales de su tiempo, Leonardo resolvía problemas que otros consideraban imposibles. Mientras sus competidores sudaban y calculaban, él encontraba soluciones con una elegancia que rozaba lo místico. No era solo matemática, era arte. Un ejemplo de estos desafíos era resolver ecuaciones complejas utilizando el método de álgebra que había traído desde el mundo árabe. Mientras otros se aferraban a métodos tradicionales europeos, Leonardo presentaba soluciones que parecían magia. Dividir, multiplicar, resolver problemas comerciales con una rapidez que dejaba atónitos a sus contemporáneos. Federico II no era solo un mecenas, era un verdadero científico. Hablaba árabe, estudiaba matemáticas, astronomía,
medicina. Reconoció en Leonardo no a un simple calculador, sino a un revolucionario intelectual. Lo nombró consejero imperial, un reconocimiento que transformaba la percepción de las matemáticas en Europa. El prestigio llegó no por privilegios familiares, sino por pura capacidad intelectual. Los documentos imperiales comenzaron a referirse a él no solo como Leonardo de Pisa, sino como un maestro de cálculo, un título que en aquella época era más valioso que cualquier nobleza hereditaria. Sus métodos de cálculo comenzaron a ser estudiados en universidades, sus libros copiados y difundidos. La matemática dejó de ser vista como un oficio árido para convertirse en un lenguaje de poder, y Leonardo era su más grande embajador. Cada problema resuelto, cada método innovador, era un golpe contra la ignorancia medieval. No conquistaba territorios, conquistaba mentes. Legado y últimos años. Cuando el viento cálido del Mediterráneo acariciaba las murallas de Pisa, un anciano de mirada tranquila y barba rala observaba el río Arno desde una ventana estrecha. Leonardo de Pisa, conocido por el mundo como Fibonacci, se acercaba al final de sus días. Su edad, aunque incierta, debía rondar los 70 años. Habían pasado décadas desde que escribió su célebre Liber Abazi en 1202, el libro que cambió para siempre la aritmética europea. En sus últimos años, Fibonacci vivía en relativa calma. La ciudad de Pisa le había otorgado una pensión vitalicia en 1240, un raro privilegio para un matemático en una época en la que el conocimiento solía ser menospreciado frente a las armas y los linajes nobles. Su hogar no era un palacio, sino una modesta casa cerca del puerto, donde la brisa traía ecos de idiomas extranjeros y el tintineo de monedas, recordándole aquellos años de juventud en los mercados del Mediterráneo. Fibonacci no era un hombre que buscara la fama. Su satisfacción provenía del orden de los números, de la elegancia de una solución, de la belleza discreta de una ecuación bien resuelta. Para él, las matemáticas no eran meras herramientas de comercio, eran un lenguaje universal, una llave que abría las puertas del mundo natural. Aunque el concepto de la secuencia de Fibonacci no fuera realmente reconocido hasta siglos después, él sabía que esos números, esa sucesión casi mágica, contenían una verdad profunda. Los veía en la naturaleza, en las conchas de los nautilos, en las espirales de los girasoles, aunque entonces sus observaciones eran más intuición que ciencia. A medida que su salud declinaba, su pluma no dejaba de moverse. Sus escritos, ahora dispersos y en su mayoría perdidos, seguían explorando problemas matemáticos. Se decía que incluso en su lecho de muerte dictaba números y soluciones, como si temiera que el conocimiento se desvaneciera con él. Nadie registró sus últimas palabras, pero es tentador imaginar que fueron cifras, un último intento de poner orden al caos de la vida. Fibonacci murió alrededor del año 1240. No hubo cortejos grandiosos ni estatuas en su honor. Sin embargo, su legado persistió de una manera más sutil y poderosa. Sus libros, especialmente el Liber Abazi, continuaron viajando por Europa. Mercaderes y matemáticos copiaron sus métodos, adaptaron el sistema de numeración indoarábigo y llevaron sus enseñanzas a rincones donde él nunca había puesto pie. El paso del tiempo no hizo sino engrandecer su obra. La secuencia de Fibonacci, inicialmente un problema de conejos, se transformó en una herramienta para descifrar patrones en la biología, en la música, en la arquitectura. La proporción áurea, derivada de su secuencia,
se convirtió en sinónimo de belleza y armonía. Lo que en vida fue visto como una curiosidad matemática, tras su muerte se reveló como un código casi místico que conectaba el arte y la naturaleza. Hoy, pocos lugares recuerdan físicamente a Leonardo de Pisa. Sin embargo, su nombre está inscrito en las fórmulas matemáticas, en las espirales naturales, en cada cálculo que utiliza el cero o el sistema decimal. En cada sala de clases donde un estudiante aprende sobre la sucesión 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, la sombra de Fibonacci se alarga, demostrando que los verdaderos legados son los que permanecen invisibles, pero eternos. Después de Fibonacci, impacto global. Mucho después de que Leonardo de Pisa dejara este mundo, su legado comenzaría a revelar dimensiones que ni él mismo podría haber imaginado. Como una semilla plantada en el corazón del conocimiento humano, sus ideas germinaron en campos tan diversos que cualquier matemático habría considerado imposible. Los números árabes que introdujo en Europa transformaron más que la aritmética. Transformaron la forma en que la humanidad piensa. Después de él, los números se convirtieron en un lenguaje universal, fluido, capaz de describir desde la más mínima transacción comercial hasta los misterios del universo. La secuencia que lleva su nombre se convirtió en un código secreto de la naturaleza. Los científicos descubrieron que aparecía en lugares insospechados, en la disposición de las hojas de una planta para maximizar su exposición al sol, en el patrón de las piñas, en la forma de las galaxias. Era como si Leonardo hubiera descifrado un lenguaje matemático que la naturaleza había mantenido oculto. En el arte, los pintores comenzaron a descubrir la proporción áurea, ese número mágico cercano a 1618 que surge de la secuencia de Fibonacci. Leonardo da Vinci la usaría siglos después en sus pinturas. Los arquitectos la encontraron en el diseño de edificios, los músicos en la estructura de las composiciones. Un matemático del siglo XIX había revelado un código que parecía conectar matemáticas, arte y naturaleza. Los matemáticos que le siguieron construyeron sobre sus cimientos. Kepler usaría sus métodos para describir los movimientos planetarios. Los primeros computadores modernos llevarían la huella de sus algoritmos. Cada vez que un estudiante resuelve una ecuación, cada vez que un científico modela un fenómeno natural, existe un hilo invisible que lo conecta con aquel comerciante medieval que se atrevió a pensar diferente. En el siglo XX, los científicos descubrirían aplicaciones que habrían parecido magia para sus contemporáneos. La secuencia de Fibonacci apareció en la estructura del ADN, en modelos de crecimiento poblacional, en algoritmos de inteligencia artificial. No era solo un patrón matemático, era una clave para entender los sistemas complejos. El impacto fue tan profundo que hoy resulta difícil imaginar las matemáticas sin los conceptos que introdujo. Los números decimales, el álgebra, los métodos de cálculo que usamos cotidianamente tienen su origen en aquel libro que escribió en 1202. Cada vez que un niño aprende a multiplicar, cada vez que un científico modela un fenómeno natural, la sombra de Leonardo de Pisa está presente. No fue un matemático de laboratorio, fue un revolucionario que entendió que el conocimiento no tiene fronteras. Transformó las matemáticas de un arte oscuro reservado para unos pocos en un lenguaje universal capaz de explicar la complejidad del mundo.